Hola, bienvenidos a este devocional conjunto. Vamos a comenzar este tiempo entregándole a Dios nuestras vidas. Hoy te invito a que ahí donde estás coloques en sus manos tu vida. Por eso cerramos nuestros ojos para entrar en su presencia, para estar con Él. Tú puedes decirle, amado Padre, hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón, todo mi ser. Hoy vengo a ti a rendirme, Señor, entendiendo que soy débil, que soy frágil y tú eres, sin duda, mi mayor necesidad. Hoy quiero entregarte, Señor, todas las situaciones que rodean mi vida, mi entorno, que no te son ajenas, sino que antes bien tú conoces todas las cosas. Hoy te pido que el Espíritu Santo descienda llenándome, ungiéndome, guiándome en este tiempo y permitiéndome entender tu palabra, permitiéndome que tu palabra sea revelación en mi vida, en mi corazón, para ponerla por obra. Porque no quiero ser oidor olvidadizo de tu palabra, sino hacedor de la misma. Hoy te entrego cada área de mi vida, mis áreas de responsabilidad, de actividad, mis áreas de intimidad. Cada área, entrégasela al Señor para que Él aplique la unción del Espíritu Santo en cada una de ellas y puedas dirigir tu vida conforme a la instrucción de Dios, para dar fruto, fruto completo y que permanezca para siempre. Hoy, Padre amado, quedamos delante de tu presencia, guíanos a través de tu palabra en esta enseñanza y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero invitarles a continuar analizando un poquito acerca de los diferentes propósitos que pueden tener las adversidades en nuestra vida. Hemos hablado de este tema en alguna que otra oportunidad, de hecho en el Ministerio de Damas también se ha venido trabajando el tema los jueves, pero no está de más hacer algunas menciones especiales, algunos propósitos que Dios tiene al permitir la adversidad en la vida de un hijo de Dios. Vamos a algunos refrescar, para otros tal vez es nuevo, pero qué bueno que todos podamos también aprender de estos temas que son tan necesarios. Les invito a 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cada vez que pasamos por diferentes situaciones, dice allí el versículo que Dios nos consuela y que con ese mismo consuelo, que consuelo significa alivio de una pena, nosotros tenemos la oportunidad de consolar a otros, o sea, de llevar alivio a una pena de otro, ¿sí? Dios nos habilita como instrumento en sus manos para llevar de su consuelo a través de nuestra vida. Como hijos de Dios, debemos disponernos, por supuesto, al trato divino, aprovechando cada situación para asimilar las enseñanzas que justamente es en esas situaciones cuando se vuelven inolvidables. Las enseñanzas que más grabadas como hijos de Dios tenemos seguramente han tenido que ver cuando Dios ha metido su mano en alguna adversidad. La enseñanza, el propósito, lo que Dios deja a través de eso son enseñanzas inolvidables, ¿sí? La adversidad tiene que ver, vamos a ver sinónimos de adversidad. Tiene que ver con aflicción, con oposición, con presión, con corrección, angustia, prueba, etc. Es en esos momentos cuando necesitamos justamente más que nunca la paz de Dios. Y hoy voy a mencionar solamente 4 propósitos de la adversidad, pero hay muchísimos más. Cada uno analiza desde su lugar
cual, bueno, tal vez le toca más, le llega más al corazón o más respecto a su vida o a su situación, pero hay muchos más. Seguramente en otras oportunidades, en otros devocionales, continuaré con otros propósitos. Hoy voy a tocar solo 4 porque son temas profundos que llevan a realmente pensar y examinar nuestra vida respecto a esto. Propósito número 1. El propósito número 1 es que la adversidad es una de las maneras en las que Dios llama nuestra atención. Una de las maneras en las que Dios llama nuestra atención. En muchas ocasiones el tiempo, la atención excesiva o exclusiva hacia otros asuntos en el mundo que nos rodea pueden de alguna manera ahogar la palabra y la voz del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios. Lo vemos claramente en Mateo 13:22. Vamos para ahí. Vamos para Mateo 13:22. Dice así: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, que la palabra de Dios es sembrada en el que oye esa palabra de Dios, esa enseñanza, pero resulta que dice que el afán de este siglo, es decir, las preocupaciones de este siglo, las cosas en las que estamos corriendo atrás de ellas, etc., pueden ahogar la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces dejamos de oír la voz del Espíritu Santo porque estamos ocupados en muchas cosas. Entonces Dios trata de llamar nuestra atención nuevamente para que lo miremos a Él. Mientras estamos ocupados en planes, en amistades, en situaciones, en familia, etc., ¿sí? Dios trata pacientemente de enseñarnos sus planes para nuestra vida. Tal vez no lo oímos. Entonces Él llama a nuestra puerta nuevamente. Por ejemplo, vamos a leer Jeremías 35 del 13 al 15, Antiguo Testamento. Jeremías 35, dije, 13 al 15 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vosotros del mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Acá Dios le está haciendo un tirón de orejas a su pueblo, ¿sí? Diciéndole que Él había mandado por medio de sus profetas, por medio de sus siervos, no solo una vez, sino muchas veces, porque dice: envié a vosotros todos mis siervos, o sea, ya como que se le habían agotado los cartuchos, desde temprano y sin cesar, para deciros esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces muchas veces Dios, a través de la vida de sus siervos en diferentes ocasiones, en diferentes tiempos, nos da instrucción, nos da guía para cada área de nuestra vida. En algunas veces cazamos alguna que otra cosa y seguimos la instrucción. A veces otras cosas no, ¿sí? Las dejamos de lado para otro momento, o bueno, etc. Pero Dios vuelve con otro siervo luego de Dios a repetirnos la misma enseñanza, tal vez la misma prédica. Y una y otra vez Dios no se cansa de enseñarle a su pueblo, a sus hijos,
acerca de las instrucciones para cada área de la vida, para lo cual Dios nos diseñó y para que nos vaya bien en esas áreas, ¿sí? Entonces es entender que Dios no se cansa de enseñarnos, de repetirnos, de recordarnos su instrucción a través de la vida de los diferentes siervos de Dios. Pero sin duda es una decisión personal de cada uno de sus hijos el aplicar la palabra de Dios a cada área de nuestra vida. Dios nos enseña, no tenemos excusa, uno no puede decir, yo no sabía, nadie me dijo, Dios en el proceso me va enseñando, ¿sí? Más allá o más acá, un día, por ejemplo, Viviana y Gustavo no van a estar acá, seguramente, habrá otros siervos, pero que van a enseñar lo mismo. Van a enseñar lo mismo, porque la Biblia es la misma y no pasa, ¿sí? Y nos van a seguir enseñando el camino. Dios volviéndonos a repetir las mismas prédicas, las mismas instrucciones, para que nosotros realmente tomemos decisiones. Esas llamadas de atención que a veces Dios nos hace, es para que cada uno de nosotros entonces comience a mirar a Dios en determinada área de la vida. De repente, cuando llega la adversidad, por supuesto, nos vemos enfrentando problemas y presiones demasiado grandes para cada uno de nosotros. Es allí cuando recordamos justamente que la fuerza humana se agota y que los planes de Dios son más grandes que nuestros planes y que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Es ahí donde miramos a Dios, donde volvemos nuestra mirada a Él. Hay un dicho popular que dice que cuando caemos en un pozo, la única manera de salir es mirar para arriba. Y es así. La adversidad a veces es la llamada de atención de Dios para que lo miremos a Él en determinada área de nuestra vida, en la cual Dios quiere trabajar, quiere moldear nuestra vida. Salmo 25, del 4 al 5, vamos para ahí. Dice el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tu senda. Es la disposición de un corazón moldeable, de un corazón enseñable, de un corazón que se deja enseñar, de un corazón que quiere ser enseñado por Dios, que se dispone a ser sanado, a ser liberado, y verdaderamente Dios ahí es donde nos muestra la senda correcta y el camino correcto que debemos tomar ante cada situación. Propósito número 2. La adversidad es la seguridad de que Dios nos ama. Dios por amor nos forma, nos transforma, no nos quiere dejar igual, porque nos ama, ¿sí? No nos quiere dejar con conflictos antiguos o estancados en una determinada área de nuestra vida. Entonces vuelve el Señor a decirnos que nos ama, vuelve a ofrecernos sanidad, vuelve a ofrecernos transformación. Por supuesto que el enemigo tratará de convencerte de lo contrario, de que Dios te abandonó. Ese es el pensamiento que muchas veces el enemigo quiere colocar en nuestra mente, que Dios nos olvidó, no nos escucha, nos abandonó. Pero esto no es verdad. El hecho justamente de reconocer que Dios me ama en la adversidad nos permitirá levantarnos de cualquier situación. Vamos a leer un versículo muy conocido y que habla de esto justamente, que es Romanos 8:28. Ya a esta altura muchos se lo deben de saber de memoria. Es el que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted ama a Dios, pero también se siente amado por Dios en medio de la adversidad,
seguro va a encontrar el propósito. Porque donde hay amor no hay temor. ¿Sí? Hebreos 12 del 6 al 13. Vamos para ahí. Hebreos 12 del 6 al 13. Dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este pasaje es muy, muy interesante, muy lindo también. Acá Dios nos habla de la disciplina. De hecho, discípulo viene de disciplina. Y dice que Dios disciplina, corrige, moldea a todo aquel que recibe por hijo, ¿sí? Y hace una comparación con los padres terrenales y nos dicen, recuerden que los padres terrenales en aquellos tiempos, en aquellos días, los disciplinaban a ustedes. Y ustedes veneraban, respetaban, honraban a sus padres seguramente. ¿Y por qué no con Dios? Que es el Padre por excelencia. Entonces nos dice en el versículo 11, es seguro que ninguna disciplina en el momento que se da nos va a causar gozo y alegría. A nadie le gusta que lo disciplinen, ¿sí? Que lo moldeen, que lo formen. Al contrario, uno se pone triste. Pero dice, después da fruto. Y claro que sí. Si uno se acuerda de ciertas disciplinas que los padres terrenales nos habrán puesto en la infancia, después, cuando fuimos adultos, cuando ya razonábamos las cosas de otra manera, nos dimos cuenta y dimos gracias por aquella tal vez disciplina de la infancia, que nos enseñó algo, ¿sí? Lo mismo con Dios. Dios al que ama lo disciplina, lo corrige, lo moldea. ¿Y para qué lo moldea? Está muy claro, dice en el versículo 12 y 13, ¿sí? Para que sea sanado, versículo 13, para que seamos sanos. Uno cuando corrige a un hijo, lo corrige primero porque lo ama y no quiere que se lastime, que cometa errores, en fin, por eso lo disciplina, porque le quiere mostrar el camino correcto de las cosas. Lo mismo pasa con nuestro Padre Dios. Él nos quiere mostrar el camino correcto de las cosas en cada área de nuestra vida. Y esto lo debemos de recibir entendiendo que Dios nos ama. Y acá dice que nos ama. Y además tiene el propósito de que seamos sanados, de que seamos limpiados, de que seamos libres de cosas que nos esclavizan. Bien, así que la adversidad es la seguridad de que Dios nos ama también. Propósito número 3. La adversidad es el llamado de Dios para que nos autoexaminemos. Miremos una cosa, en el área física, por ejemplo, cuando nos duele algo, para cualquiera de nosotros, para cualquier ser humano, es un llamado de atención seguramente para ir al médico, para consultar. A uno, si le duele algo de la noche a la mañana, a uno le llama la atención. ¿Bien? Asimismo, cualquier adversidad es una especie de advertencia
para que estemos alertas, ¿m? Y para que nosotros mismos revisemos nuestro corazón respecto a eso. Revisemos conductas, revisemos actitudes, ¿m? Revisemos pensamientos, porque justamente ahí, en medio de la adversidad, es cuando salen a flote los pensamientos de derrota, de escasez, de esto, de lo otro. Se muestra lo que hay en nuestro corazón. No es que Dios no lo sepa, es que nos muestra a nosotros para que cada uno se autoexamine y sepa lo que pasa por el corazón. Vamos a leer el Salmo 139 del 23 al 24. ...139, 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, Dios nos pide, nos enseña también a que en esos momentos, examinemos cómo está nuestro corazón a la luz de la Biblia, no a la luz de otras cosas, no en el compararme con otros ni en el compararme con los de mi entorno, no, con la Biblia, ¿sí? Me examine a la luz de la Biblia, abandonando actitudes y pensamientos que me están impidiendo ser libre en determinada área de mi vida, ¿sí? O sea, cuando uno realmente se da cuenta, se corrige, hace ajustes, etcétera, cambia, va a ir por la senda correcta seguramente. El sábado, por ejemplo, hablamos acerca de la constancia, ¿no? De cómo la constancia da su fruto y que el éxito se alcanza muchas veces a través de la constancia y no es un golpe de suerte el éxito. Hablamos de, personajes famosos que a través de la constancia lograron cosas. Nombramos frases acerca de la constancia. Conocimos algunas empresas que a través de la constancia salieron adelante, por ejemplo. Mencionábamos que la constancia daba su fruto completo cuando nosotros éramos constantes pero siguiendo la instrucción correcta de las cosas. Pasado al plano espiritual. Cuando Dios me da instrucción para determinada área de mi vida, Dios da instrucciones para todas las áreas de la vida, ¿verdad? Pero para determinada área de mi vida, Dios da una instrucción de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, cuando uno realmente persevera e insiste en el correcto manejo de la instrucción, va a haber a la larga la recompensa, el fruto completo. Pero a veces nos quedamos estancados con un fruto incompleto porque tal vez estemos errándole en el modo de aplicar la instrucción, veíamos el sábado. A veces acomodamos la instrucción de Dios a nuestra situación. A veces la instrucción de Dios no la entendemos y no la hacemos. O a veces la acomodamos según la situación que se presenta o según me queda mejor a mí o a cada uno. Y no debe ser así, ¿sí? Entonces, hablamos el sábado de eso, hablamos un poco de que de un versículo que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y definíamos lo que era doble ánimo. Doble ánimo viene de la parte emocional. Y es cuando, por ejemplo, el Hijo de Dios un día está convencido de quién es Dios en su vida, ¿sí? Pero la semana que viene ya no está tan convencido. El doble ánimo es cuando el Hijo de Dios cree y se entrega totalmente a Dios un día, pero dentro de un mes ya no cree tanto y se entrega a medias. El doble ánimo es como la ola del mar,
que es flexible, que un día está acá y otro día está allá. Un día piensa una cosa, dentro de 3 meses piensa otra. ¿Mm? Es inconstante. Y cuando uno es inconstante, decíamos, no puede ver el fruto completo. La instrucción de Dios es para hacerla de manera constante, pero hacerla del modo correcto, del modo que la Biblia dice que hay que hacer. Eso veíamos un poco el sábado. Entonces nos llevábamos justamente, que era lo que hablábamos, a autoexaminarnos, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros aplicando las cosas de Dios en nuestra vida? Conforme a lo que Dios me guía, como Él me muestra, como Él guía a través de la Biblia, o la instrucción la estoy manejando de acuerdo a lo que a mí me parece. Entonces, es necesario que nos autoexaminemos también un poco y, bueno, comprendamos y entendamos que es necesario a veces hacer algunos correctivos, algunas modificaciones en nuestra vida, para que verdaderamente se vea el fruto completo en medio de cualquier adversidad, de cualquier situación que se presente, ¿sí? Cómo están nuestras prioridades, cómo está nuestra vida respecto, ¿sí? a Dios, a la entrega, a la dedicación, al amor de Dios en mi vida. Propósito número 4. La adversidad nos recuerda que somos débiles y tenemos debilidades. Claro que sí, somos seres humanos. Nuestra vida es corta en la tierra y claro que estamos llenos de debilidades. Pero bueno, la grandeza es reconocer que somos débiles y ser humildes delante de Dios, mostrándole a Él que lo necesitamos, que necesitamos de su fuerza, de su fuente de amor, de paz, de gozo, de esperanza, ¿sí? Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Dice, aquí habla el apóstol Pablo, ¿no? En su situación, en su adversidad. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el amor de Cristo, el poder de Cristo. ¿Sí? Definitivamente esto nos debe llevar a ser humildes y reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos depender de Él, que somos frágiles. Y acá el apóstol Pablo reconocía eso. Él tenía una adversidad, dice acá que él oró 3 veces para que Dios le quitara ese problema que tenía, Dios no se lo quitó. Y la conclusión a la que llega Pablo, ¿verdad?, es que él necesitaba ese problema para ser humilde. Esa es la conclusión de Pablo. Él entendió que en su caso, ¿no?, en su situación, tenía ese problema porque ese problema lo llevaba a ser humilde delante de Dios. Y a no enaltecerse, dice Pablo acá, ¿sí? Y entender que, bueno, Dios le iba a dar el poder, la fuerza para llevar adelante esa debilidad. Para seguir con esa debilidad necesitaba depender de Dios. O sea, esa debilidad lo llevaba a depender de Dios siempre. Por eso Dios no se la quitó. Entonces, a veces la debilidad me recuerda que necesito depender de Dios, ¿sí? Que Él es mi fuerza, mi fuente, el todo de nuestra vida. ¿Bien? Entonces, bueno, recordemos que Dios nos ama, que no está improvisando con ninguno de nosotros, con ninguno de sus hijos. Y si somos realmente dóciles, obedientes en sus manos, conforme a su dirección, podemos enfrentar y salir de problemas con una fe purificada, con una fe probada, con una fe que pasó por el fuego y salió como el oro, que no se quemó en el fuego, sino que brilla mucho más la fe. Muy bien, así que bueno, con esta reflexión, con esta enseñanza, los dejo para que lo sigan meditando.
Les invito a hacer entonces una oración. Gracias, amado Dios, porque a través de este tema tú nos llevas a recordar tus enseñanzas que son inolvidables, tus enseñanzas que justo caen bien en medio de cualquier adversidad. Porque es allí donde nos damos cuenta, Señor, que tú nos llamas la atención, que tú nos hablas a través de cada prédica, de cada enseñanza. Es allí donde nos damos cuenta que tú nos amas con un amor incondicional, con una fuente inagotable de amor. Permítenos entender este tema, Señor, y dejar en tus manos toda actitud, todo pensamiento de derrota, de escasez, y revestirnos con los pensamientos nuevos, con los pensamientos de Cristo, con los pensamientos de poder, de victoria, de fuerza, de fe. Gracias porque a través también de este tema nos permites autoexaminarnos para ser correctivos si es necesario, si es nuestro caso. Y también, Señor, a través de este tema podemos entender que somos frágiles, que somos pasajeros y que necesitamos sin duda depender de ti y seguir la instrucción en el manual de vida de cada cosa, porque tú dejaste una instrucción para cada área de nuestra vida. Y sabemos que aplicando eso, Señor, encontraremos también sanidad, encontraremos respuesta, encontraremos, Señor, libertad, prosperidad, bendición, haciendo las cosas como a ti te agradan y como tú lo dices. Padre bueno, muchas gracias, porque sin dudas nos has creado para ser esos hijos moldeables en tus manos, dóciles en tus manos, esos hijos que no se resisten al trato divino, sino que antes bien agradecen ese trato divino para salir con una fe purificada, con una fe brillante como el oro, con una fe más fuerte, más fortalecida. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia. Llena nuestras vidas en este momento, úngenos con tu poder sobrenatural y permítenos experimentar en todo tiempo y en toda situación el amor incondicional de nuestro Padre Dios, que nos ama y por eso trae a nuestra vida a veces llamados de atención, porque nos ama, nos lleva verdaderamente a depender de Él. Hoy te damos gracias, Padre bueno, Padre fiel, quedamos en tu presencia y te hemos orado, confiando, seguros en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, entonces nos estamos viendo, Dios mediante, en las reuniones semanales, jueves y sábado. Muchas gracias por este tiempo, espero que sea productivo el tema y por supuesto lo seguiremos analizando con muchos otros más propósitos que existen y que seguiré y continuaré en otros devocionales. Un abrazo, Dios los bendiga.